Hola, si sos de Sagitario o conoces a alguien de este signo, seguro ya escuchaste las etiquetas de siempre. Dicen que son los eternos optimistas, los que siempre están de fiesta o los que huyen del compromiso para irse de viaje. Pero, ¿por qué esa alegría de Sagitario a veces resulta tan incómoda para los demás? ¿Es realmente una falta de madurez o es que Sagitario posee una verdad que los demás temen descubrir? Hoy vamos a dejar de lado la caricatura del viajero despreocupado. Vamos a subir a la montaña del zodíaco para entender qué es lo que Sagitario busca realmente en el horizonte y por qué su flecha nos obliga a expandir nuestra propia realidad. Profundicemos en este signo de fuego. Como todo signo de fuego, Sagitario es energía pura, pero a diferencia del chispazo inicial de Aries o del brillo central de Leo, el fuego de Sagitario es una antorcha en medio de la noche. Es el fuego que no busca quemar, sino iluminar el camino hacia lo desconocido. Sagitario es el fuego sabio, el que se nutre de la experiencia y se lanza hacia el futuro con una confianza que desafía toda lógica. Si te acercas a su fuego, no esperes solo calor. Espera una luz que te obligue a mirar mucho más allá de tus propios límites. También es un signo mutable. Eso significa que es la transición, el cambio de estación, el momento donde la materia se vuelve espíritu. Ser un signo mutable en el mundo de los ideales significa que Sagitario no se queda quieto en una sola verdad. La busca, la persigue y la transforma constantemente. No conoce el estancamiento. Es la sed de aventura o la búsqueda de un sentido superior. Esa adaptabilidad es su mayor libertad y, a veces, su propio exilio. Es la capacidad de soltar las amarras de lo conocido para entregarse a la fe de lo que vendrá. Por eso, cuando un Sagitario decide avanzar, no solo cambia de rumbo, cambia de perspectiva. Sabiendo todo esto, podemos empezar a entender la verdadera razón por la que Sagitario a veces abruma tanto. No se trata de una supuesta arrogancia ni de una alegría forzada. El verdadero peligro de Sagitario es su fe. Este signo está regido por Júpiter, el gran benefactor, el dios de la expansión y el rayo. Por eso, Sagitario tiene una brújula moral natural, un instinto que lo empuja siempre hacia la verdad, cueste lo que cueste. Cuando un Sagitario te habla, no se queda en lo pequeño, no le interesan las quejas del día a día, las excusas que te pones para no crecer o los miedos que te mantienen encerrado en lo seguro. Sagitario mira tu potencial, tus horizontes dormidos y todo eso que podrías ser si tan solo te atrevieras a creer. La gente suele sentirse incómoda a su lado porque Sagitario te obliga a cuestionar tu propia mediocridad. Es como si te pusieran un telescopio frente a los ojos cuando vos preferirías seguir mirando el suelo. Ellos habitan con total naturalidad en esa búsqueda de sentido donde los demás generalmente nos sentimos perdidos. Tienen la capacidad de ver el propósito detrás del caos. No se guían por lo que es, sino por lo que podría llegar a ser. No buscan la seguridad de la tierra firme, sino la certeza de que el viaje mismo es la recompensa. Pero acá está el secreto que pocos entienden. No hacen esto para ser ingenuos o para ignorar la realidad. Simplemente esa es su forma de restaurar la esperanza en un mundo cínico. Es su naturaleza. De hecho, si estás buscando un sentido y sos capaz de cuestionar tus dogmas, en Sagitario vas a encontrar al maestro más generoso y al guía más inspirador. Ellos no juzgan tus errores, lo que buscan es tu voluntad de aprender. Un Sagitario detecta el fuego interno de los demás a kilómetros de distancia y sabe cómo avivarlo.
Si estás dispuesto a caminar, ellos te mostrarán que el camino nunca se termina. Sagitario es, por naturaleza, el encargado de gestionar todo aquello que la sociedad intenta limitar: el conocimiento superior, la filosofía y la fe. Mientras el mundo vive encerrado en el miedo a lo que vendrá, Sagitario abre la puerta y sale a recibirlo. Más allá de lo que la gente pueda juzgar como irresponsabilidad, este signo no se intimida ante el vacío. No le tiene miedo a perderse porque sabe, con una certeza casi mística, que solo el que se pierde es capaz de encontrar algo nuevo. Para Sagitario, la evolución es una aventura de expansión. Sabe que para ganar altura, a veces hay que soltar todo el peso que llevamos encima. Por eso, no teme dejar atrás las viejas creencias. No teme soltar las amarras de lo que ya le queda chico, porque en el fondo tiene la fe de que siempre habrá una nueva orilla esperándolo. Tiene la capacidad única de tomar el sinsentido, la duda o el vacío de nuestra existencia y transmutarlo en un propósito sagrado. Sagitario es el gran buscador del zodíaco. Tiene el poder de agarrar una crisis de fe, llena de dudas y estancamiento, y transformarla en un motor de avance lleno de esperanza. Nos enseña que la verdad no es algo que se encuentra, sino algo que se construye mientras caminamos, que a veces es necesario romper nuestra propia brújula para que el universo pueda, por fin, guiarnos hacia nuestro verdadero destino. No les temas por su franqueza, témeles por su optimismo, porque una vez que un Sagitario entra en tu vida de forma real, se rompe el hechizo de la comodidad y ya no podés volver a conformarte con lo pequeño. Si sos de Sagitario o tenés esta energía muy marcada en tu carta, sabés exactamente de lo que hablo. Llevar esta búsqueda es, al mismo tiempo, una sed insaciable y un don sagrado. Es la misión de ser la flecha que indica el camino hacia la luz donde otros solo ven oscuridad. Pero Sagitario no viaja solo. Esta búsqueda de sentido se expande y se pone a prueba cuando toca a los otros 11 guardianes del zodíaco. Vamos a ver cómo esta flecha sagitariana atraviesa cada signo, desde el incendio compartido con Aries hasta la comunión espiritual con Piscis. Pero antes de ver cómo esta energía expande tu propio signo, déjame en los comentarios cuál es esa gran verdad o ese viaje, interno o externo, que un Sagitario te invitó a emprender. Empecemos por el principio de la rueda, donde la visión se encuentra con el impulso, Sagitario y Aries. Cuando estas dos fuerzas de fuego se cruzan, el mundo queda chico. Ambos comparten la energía de la acción, pero mientras Aries es el chispazo que inicia el incendio, Sagitario es la hoguera que mantiene la luz para que nadie se pierda. Aries es el guerrero que necesita una batalla aquí y ahora. Sagitario es el filósofo que necesita que esa batalla tenga un sentido superior. ¿Qué pasa cuando la flecha de Sagitario se une al impulso de Aries? Se produce una explosión de coraje con propósito. Aries le aporta a Sagitario la fuerza bruta y la decisión para que sus grandes ideales no se queden solo en teorías o en libros de filosofía. Le enseña que para alcanzar ese horizonte lejano, primero hay que tener el valor de dar el primer paso sin mirar atrás. Por su parte, Sagitario toma el impulso ciego de Aries y le regala una visión. Le quita ese barniz de agresividad gratuita o de competencia impulsiva y lo obliga a mirar hacia las estrellas. Sagitario le dice a Aries: está bien que seas el primero en llegar, pero ¿hacia dónde estás corriendo? ¿Qué vas a hacer con tu victoria cuando la alcances? Es una relación de pura inspiración. En la luz son los pioneros del espíritu, capaces de abrir caminos donde otros solo ven muros. En la sombra es el choque entre la impaciencia que no escucha y la verdad que se siente superior.
Si logran entender que uno es la fuerza y el otro es la dirección, el viaje es imparable. Pero cuidado, si no hay un sentido compartido, lo que queda no es un camino, es puro agotamiento. Pasamos ahora del fuego compartido de Aries a un encuentro mucho más desafiante, la tierra firme de Tauro. Si Sagitario es el buscador que necesita cambiar de horizonte para sentirse vivo, Tauro es el guardián de la materia, el que encuentra el sentido en lo que puede tocar, oler y conservar. Tauro es la raíz, la estabilidad y el placer de lo conocido. Pero, ¿qué sucede cuando la flecha expansiva de Sagitario aterriza en el jardín privado de Tauro? Se produce una lección sobre la verdadera abundancia. Sagitario mira a Tauro y le dice: tu paz es envidiable, pero ¿tu seguridad no se estará convirtiendo en una cárcel? ¿De qué sirve tener un tesoro si nunca salís de tu zona de confort para ver cuánto más grande es el mundo? Sagitario llega a la vida de Tauro para restaurar su fe en lo desconocido, quitándole ese barniz de terquedad o de apego excesivo a lo material. Le enseña que la verdadera seguridad no está en lo que acumulamos, sino en la confianza de que la vida siempre nos va a proveer. Tauro, por su parte, le regala a Sagitario algo que el buscador suele olvidar: el valor de la pausa. Tauro es el signo que le dice a Sagitario: tu visión es hermosa, pero si no te detenés a disfrutar el paisaje, el viaje no tiene sentido. Baja a la tierra, materializa tus ideales y dales un cuerpo real. Sagitario le da el significado, pero Tauro le da el sustento. Es una relación que requiere paciencia. En la luz son la unión perfecta entre el espíritu y la materia. Juntos pueden construir castillos que no solo sean grandes, sino que tengan alma. En la sombra es el choque entre la huida constante y el estancamiento posesivo. Si logran entender que uno pone el sentido y el otro la estructura, descubren que el cielo también se puede encontrar en la tierra. Pero cuidado, si no hay respeto por los ritmos del otro, el buscador se siente atrapado y la raíz se siente amenazada. Dejamos la tierra de Tauro para entrar en un torbellino de aire y fuego, el encuentro con Géminis. Esta es la unión del eje del pensamiento. Géminis es la curiosidad pura, el eterno estudiante, el que quiere saber un poco de todo y se mueve con la agilidad de la palabra. Es el signo que conecta datos, personas e ideas. Pero ¿qué sucede cuando esa mente dispersa y brillante de Géminis se encuentra con la flecha dirigida de Sagitario? Se produce la integración de la sabiduría. Sagitario mira a Géminis y le dice: tu inteligencia es asombrosa, pero ¿para qué te sirve acumular tanta información si no tiene un propósito? ¿Cuál es la verdad detrás de todas esas palabras? Sagitario llega a la vida de Géminis para restaurar su profundidad, quitándole ese barniz de superficialidad o de distracción constante. Le enseña que saber no es lo mismo que comprender, y que un dato sin sentido es solo ruido. Sagitario lo invita a dejar de curiosear en la superficie para empezar a creer en algo profundo. Géminis, por su parte, le regala a Sagitario algo vital: humildad y flexibilidad. Géminis es el signo que le recuerda a Sagitario que nadie tiene la verdad absoluta. Le dice: tu visión es grandiosa, pero no te vuelvas fanático. Deja espacio para la duda, para el juego y para aprender algo nuevo cada día. Géminis le da a Sagitario las herramientas para comunicar su visión de forma que todos puedan entenderla. Es una relación de puro estímulo intelectual. En la luz son el puente perfecto entre la información y la sabiduría. Uno pone los datos y el otro el significado. En la sombra es el choque entre el cinismo intelectual y el dogmatismo moral. Si logran entender que son dos caras de la misma moneda,
Descubren que la verdad es un camino que se construye preguntando. Pero cuidado, si no hay escucha, el diálogo se convierte en un monólogo de sordos. Dejamos el mundo de las ideas de Géminis para sumergirnos en las aguas profundas y protectoras de Cáncer. Si Sagitario es el explorador que siempre está mirando el horizonte, Cáncer es el guardián de la memoria, el que encuentra el sentido de la vida en sus raíces, en su familia y en su pasado. Cáncer es el nido, la emoción a flor de piel y la necesidad de pertenecer. Pero, ¿qué sucede cuando la flecha de fuego de Sagitario entra en el santuario íntimo del cangrejo? Se produce una expansión del concepto de familia. Sagitario mira a Cáncer y le dice: tu amor es sagrado, pero ¿tu hogar es un refugio o es una trinchera para no enfrentar el mundo? ¿Estás cuidando a los tuyos o estás permitiendo que el miedo al afuera te impida crecer? Sagitario llega a la vida de Cáncer para restaurar su coraje emocional, quitándole ese barniz de nostalgia o de dependencia. Le enseña que el mundo no es un lugar peligroso, sino un escenario para aprender, y que la verdadera seguridad no está en cuatro paredes, sino en la fe que llevamos dentro. Cáncer, por su parte, le regala a Sagitario algo que el buscador suele perder en sus viajes: raíz y pertenencia. Cáncer es el signo que le dice a Sagitario: tu viaje no tiene sentido si no tenés un lugar a donde volver. De nada sirve conocer todo el planeta si no conoces tu propio mundo interno. Cáncer le da a Sagitario el alimento emocional para que su flecha tenga un origen sólido. Es una relación de aprendizaje mutuo sobre la libertad. En la luz son la unión entre el pasado y el futuro. Uno pone la raíz y el otro la dirección. En la sombra es el choque entre la huida que no se compromete y el chantaje emocional que asfixia. Si logran entenderse, descubren que el hogar no es un lugar, sino una verdad que se lleva a cuestas. Pero cuidado, si Sagitario no respeta la vulnerabilidad de Cáncer, o si Cáncer intenta encarcelar al fuego, el nido termina en cenizas. Dejamos las aguas íntimas de Cáncer para entrar de lleno en el corazón del incendio, el encuentro con Leo. Aquí la energía se eleva en su máxima potencia. Leo es el sol, es la creatividad, es el fuego que nace del corazón y busca ser visto, reconocido y amado. Leo vive para expresar su identidad única. Pero, ¿qué sucede cuando este rey del zodíaco se encuentra con la flecha expansiva de Sagitario? Se produce una explosión de propósito y alegría. Sagitario mira a Leo y le dice: tu brillo es magnífico, pero ¿a quién estás iluminando? ¿Tu fuego es para alimentar tu ego o para encender la esperanza en los demás? Sagitario llega a la vida de Leo para restaurar su sentido de trascendencia, quitándole ese barniz de vanidad o de necesidad de aplauso constante. Le enseña que el verdadero liderazgo no es ser el centro de atención, sino ser el guía que inspira a otros a encontrar su propia luz. Sagitario le da a Leo una causa por la cual brillar. Leo, por su parte, le regala a Sagitario algo que el buscador necesita para manifestar sus sueños: corazón y lealtad. Leo es el signo que le dice a Sagitario: tus verdades son hermosas, pero si no las vivís con pasión y coraje desde el pecho, son solo teorías. Poneles tu sello, hacelas tuyas, encarnalas con orgullo. Leo le da a Sagitario la fuerza para ser un ejemplo vivo de su propia filosofía. Es una relación de pura vitalidad. En la luz son los grandes motivadores del mundo. Uno pone la visión y el otro el carisma. Juntos pueden crear imperios con alma. En la sombra
Es el choque entre la arrogancia de quien cree tener la verdad y el orgullo de quien quiere ser el protagonista. Si logran alquimizar estos fuegos, descubren que la mayor nobleza es vivir una verdad que inspire a los demás. Pero cuidado, si ambos luchan por ver quién tiene la razón o quién brilla más, el incendio puede consumirlo todo. Dejamos el escenario real de Leo para entrar en el laboratorio de precisión de Virgo. Este es uno de los encuentros más necesarios del zodíaco, aunque a veces sea el que más chispas saca. Virgo es el orden, la eficiencia, el análisis detallado y la búsqueda de la perfección en lo pequeño. Es el signo que se ocupa de que todo funcione. Pero, ¿qué sucede cuando la flecha expansiva de Sagitario aterriza en medio de los esquemas impecables de Virgo? Se produce una cura de humildad y de grandeza. Sagitario mira a Virgo y le dice: tu orden es admirable, pero ¿para qué sirve tanta perfección si perdiste el sentido de lo que estás haciendo? Estás tan ocupado limpiando el cristal del lente que te olvidaste de mirar las estrellas. Sagitario llega a la vida de Virgo para restaurar su visión de conjunto, quitándole ese barniz de autocrítica feroz o de obsesión por el detalle insignificante. Le enseña que la vida no es un examen que hay que aprobar, sino una experiencia que hay que vivir con fe, incluso cuando las cosas no son perfectas. Virgo, por su parte, le regala a Sagitario algo que el buscador necesita para no perderse en las nubes: discernimiento y método. Virgo es el signo que le dice a Sagitario: tu filosofía es increíble, pero ¿cómo la vas a aplicar mañana a las 8 de la mañana? Baja ese ideal a la práctica, hacelo útil, dale una utilidad real para ayudar a los demás. Virgo le da a Sagitario el mapa detallado para que su flecha no se pierda en el vacío. Es una relación de ajuste constante. En la luz, son la unión perfecta entre el idealismo y el realismo. Uno pone el por qué y el otro pone el cómo. En la sombra, es el choque entre la irresponsabilidad que ignora los hechos y el juicio que castra la alegría. Si logran entenderse, descubren que la mayor perfección es aquella que tiene un propósito sagrado. Pero cuidado, si Sagitario desprecia el trabajo de Virgo, o si Virgo intenta encarcelar la libertad de Sagitario, la relación se convierte en un campo de batalla de críticas y reproches. Dejamos el rigor de Virgo para entrar en el espacio de la elegancia y el equilibrio, el encuentro con Libra. Este es un encuentro de aire-fuego que busca la expansión a través del otro. Libra es la belleza, la justicia, la diplomacia y esa búsqueda constante de armonía en los vínculos. Es el signo que sabe que la vida es mejor cuando se comparte. Pero, ¿qué sucede cuando la flecha directa y a veces tosca de Sagitario entra en el salón de cristal de Libra? Se produce una danza entre la honestidad y la armonía. Sagitario mira a Libra y le dice: tu paz es encantadora, pero ¿es real? ¿Estás diciendo lo que pensás o solo lo que el otro quiere escuchar para no romper el equilibrio? Tu armonía no sirve de nada si está construida sobre una mentira. Sagitario llega a la vida de Libra para restaurar su autenticidad, quitándole ese barniz de complacencia o de indecisión. Le enseña que la verdadera justicia no es quedar bien con todos, sino defender la verdad, aunque eso a veces incomode. Sagitario le da a Libra el coraje de tener una opinión propia. Libra, por su parte, le regala a Sagitario algo que el buscador suele atropellar: tacto y perspectiva. Libra es el signo que le dice a Sagitario: tu verdad es poderosa, pero si la lanzas como un hachazo, nadie la va a querer escuchar. Aprende a embellecer tu mensaje, a considerar al que tenés enfrente, a entender que la verdad compartida es más fuerte que la verdad impuesta.
Libra le da a Sagitario la elegancia necesaria para que su mensaje llegue más lejos. Es una relación de mutuo refinamiento. En la luz, son la pareja ideal para la vida social y el crecimiento intelectual. Uno pone la dirección y el otro la gracia. En la sombra, es el choque entre la franqueza que hiere y la superficialidad que evade el conflicto. Si logran entenderse, descubren que la belleza más profunda es aquella que no tiene miedo de ser verdadera. Pero cuidado, si Sagitario se vuelve fanático o si Libra se pierde en las apariencias, el vínculo se vuelve una cáscara vacía. Dejamos el salón de Libra para entrar en el territorio que ya conocemos bien, pero esta vez visto desde otra perspectiva, el encuentro con Escorpio. Este es el paso de la profundidad a la expansión. Escorpio es el guardián de los secretos, el que habita en lo que está oculto, en el dolor transmutado y en la intensidad que no parpadea. Pero, ¿qué sucede cuando la flecha de fuego de Sagitario entra en las aguas quietas y oscuras de Escorpio? Se produce una liberación de la sombra. Sagitario mira a Escorpio y le dice: tu profundidad es un tesoro, pero ¿no te estarás quedando a vivir en el dolor? ¿De qué sirve conocer el infierno si no vas a usar ese conocimiento para salir de él y encontrar un sentido más grande? Sagitario llega a la vida de Escorpio para restaurar su esperanza, quitándole ese barniz de sospecha constante o de pesimismo destructivo. Le enseña que, después de la muerte simbólica, lo que sigue no es más oscuridad, sino un renacimiento hacia la luz. Sagitario le da a Escorpio una salida de su propio laberinto. Escorpio, por su parte, le regala a Sagitario algo que el buscador necesita para que su fe sea real: raíz y honestidad brutal. Escorpio es el signo que le dice a Sagitario: tu optimismo es inspirador, pero ¿es una verdad o es una huida? No hables de luz si todavía no te animaste a bajar conmigo a mirar tus propias heridas. Escorpio obliga a Sagitario a que su filosofía no sea solo teoría, sino una verdad probada en el fuego de la crisis. Es una relación de transformación extrema. En la luz son el sanador y el guía. Uno encuentra la herida y el otro muestra el camino hacia la curación. En la sombra es el choque entre el cinismo que todo lo cuestiona y el fanatismo que no quiere ver el problema. Si logran entenderse, descubren que la verdadera fe es aquella que ha atravesado la oscuridad y ha salido ilesa. Pero cuidado, si Escorpio intenta manipular el fuego o si Sagitario juzga la sombra de Escorpio, el encuentro se vuelve un incendio emocional sin salida. Llegamos al centro del incendio, al momento donde la flecha se encuentra con su propio reflejo en el cielo. Sagitario frente a otro Sagitario. ¿Qué sucede cuando dos buscadores de la verdad deciden compartir el mismo mapa? Si Sagitario es el explorador solitario, cuando se encuentra con su par, el viaje se convierte en una expedición épica. Es el encuentro de dos fuegos que, en lugar de consumirse, se alimentan mutuamente para iluminar áreas que uno solo jamás alcanzaría. Aquí la fe no se cuestiona, se multiplica. Cuando dos energías jupiterianas se cruzan, se produce una explosión de sentido y libertad absoluta. Un Sagitario mira al otro y le dice: sé que tu sed de horizonte no es una huida, es una misión. No te voy a pedir que te quedes, te voy a pedir que me cuentes qué viste allá afuera. Aquí la labor de restauración es mutua y liberadora. Se quitan el barniz de la soledad del incomprendido para mostrarse la alegría de haber encontrado a alguien que habla el mismo idioma de la esperanza. Se enseñan el uno al otro que la verdad es tan grande
que se necesita más de una vida y más de un par de ojos para abarcarla. Sagitario le teme a Sagitario porque es el único que puede recordarle sus propias contradicciones filosóficas. Es el único que detecta cuando el optimismo se está volviendo una máscara para no enfrentar los detalles de la realidad. A cambio, se regalan algo que rara vez se encuentran: complicidad en la expansión. Es el signo que le dice al otro: tu entusiasmo no me agota, me enciende. Tu necesidad de libertad no me amenaza, me inspira a buscar la mía. Es una misión basada en el crecimiento, en el estudio constante y en la risa que nace de saber que la vida es, ante todo, una aventura sagrada. En la luz son la fuerza que puede guiar a comunidades enteras hacia una nueva conciencia, una unión de maestros y aprendices eternos. En la sombra es el choque de dos arrogancias, de dos personas que creen tener la verdad única y terminan compitiendo por quién es más sabio o más libre. Si logran alquimizar esta doble dosis de Júpiter, Sagitario le da a Sagitario el regalo más grande: un compañero de vuelo que nunca le va a pedir que baje a la Tierra. Dejamos la expansión infinita de Sagitario con su propio reflejo para chocar con la montaña de piedra y tiempo de Capricornio. Este es el encuentro entre el cielo y la tierra, entre la visión y la estructura. Capricornio es el deber, la responsabilidad, el esfuerzo sostenido y la ambición que no se detiene hasta llegar a la cima. Es la realidad pura y dura. Pero, ¿qué sucede cuando la flecha de fuego de Sagitario golpea la roca fría de Capricornio? Se produce la manifestación de un propósito real. Sagitario mira a Capricornio y le dice: tu estructura es impresionante, pero ¿dónde está el alma de tu edificio? ¿De qué sirve llegar a la cima de la montaña si te olvidaste de disfrutar el paisaje y de entender para qué subiste? Estás construyendo un monumento al esfuerzo, pero le falta el aire de la fe. Sagitario llega a la vida de Capricornio para restaurar su entusiasmo, quitándole ese barniz de pesimismo o de frialdad pragmática. Le enseña que el éxito sin sentido es solo una carga pesada y que se puede trabajar duro sin perder la alegría. Capricornio, por su parte, le regala a Sagitario algo que el buscador suele despreciar pero que necesita para sobrevivir: límites y resultados. Capricornio es el signo que le dice a Sagitario: tu filosofía es muy linda, pero ¿cómo pensás sostenerla en el tiempo? Baja de las nubes, pone los pies en la tierra y dale una estructura a tu visión. Sin disciplina, tu flecha nunca va a llegar a ningún lado. Capricornio le da a Sagitario los cimientos para que su verdad no sea solo humo, sino una realidad concreta. Es una relación de respeto profundo por la maestría. En la luz son la unión invencible entre la visión y la ejecución. Uno pone el diseño y el otro la construcción. En la sombra es el choque entre la irresponsabilidad que huye de las cuentas y el juicio que castra cualquier esperanza. Si logran entenderse, descubren que la verdadera libertad se encuentra dentro de la disciplina. Pero cuidado, si Sagitario se siente juzgado o si Capricornio siente que Sagitario es un niño eterno, la montaña se vuelve un muro infranqueable. Dejamos la solidez de Capricornio para encontrarnos con el rayo imprevisible de Acuario. Este es un encuentro de puro aire y fuego, una combinación eléctrica que mira siempre hacia adelante. Acuario es la libertad, la innovación, el desapego mental y el genio que busca romper los moldes de lo establecido para crear un mundo nuevo. Pero, ¿qué sucede cuando este idealismo social de Acuario se encuentra con la flecha de Sagitario? Se produce la expansión de la conciencia humana. Sagitario mira a Acuario y le dice: tus ideas son brillantes y tu rebeldía es necesaria,
Pero, ¿dónde está el propósito de tu revolución? ¿Estás cambiando el mundo para que sea mejor o solo para que sea diferente? Tu mente necesita un corazón que crea en algo sagrado. Sagitario llega a la vida de Acuario para restaurar su fe en lo humano, quitándole ese barniz de frialdad tecnológica o de rebeldía sin causa. Le enseña que el futuro no se construye solo con lógica, sino con una visión que inspire el espíritu. Acuario, por su parte, le regala a Sagitario algo que el buscador suele ignorar: objetividad y comunidad. Acuario es el signo que le dice a Sagitario: tu verdad es muy personal, pero ¿cómo encaja en el bienestar de todos? Deja de buscar solo tu propio crecimiento y compartí tu luz con el grupo. Sé parte de la red. Acuario le da a Sagitario la capacidad de llevar su mensaje a las masas de forma original e independiente. Es una relación de pura vanguardia. En la luz son los visionarios que diseñan el mañana. Uno pone la sabiduría y el otro la innovación. Juntos son imparables en cualquier proyecto humanitario o creativo. En la sombra es el choque entre el fanatismo que no escucha y la indiferencia que no siente. Si logran alquimizar estas energías, descubren que la verdadera libertad es aquella que se pone al servicio de una verdad mayor. Pero cuidado, si ambos se pierden en sus propias teorías, se quedan solos en una cima de arrogancia intelectual. Y finalmente, después de atravesar todo el zodíaco, la flecha de Sagitario llega al final de su viaje y se sumerge en las aguas infinitas de Piscis. Este es el encuentro entre la verdad que se explica y la verdad que se siente. Piscis es el océano de la compasión, el mundo de los sueños, la disolución del ego y la conexión con todo lo que existe. Es el signo que no tiene límites porque sabe que todos somos uno. Pero, ¿qué sucede cuando el fuego entusiasta de Sagitario se funde con el agua mística de Piscis? Se produce la entrega final al misterio. Sagitario mira a Piscis y le dice: tu sensibilidad es un don divino, pero ¿no te estás perdiendo en tu propio laberinto de fantasías? ¿De qué sirve sentirlo todo si no tenés una dirección para canalizar ese amor? Tu sacrificio necesita un propósito. Sagitario llega a la vida de Piscis para restaurar su fe activa, quitándole ese barniz de victimismo o de confusión. Le enseña que la espiritualidad no es solo escapismo, sino una verdad que se debe vivir con alegría y coraje en el mundo real. Sagitario le da a Piscis una brújula para navegar su propia profundidad. Piscis, por su parte, le regala a Sagitario lo más sagrado: la rendición. Piscis es el signo que le dice a Sagitario: tu búsqueda es incansable, pero ¿cuándo vas a dejar de buscar para simplemente ser? Solta la flecha, solta el arco. La verdad que tanto perseguiste no está en el horizonte, está en el silencio de tu propio corazón. Piscis le enseña a Sagitario que, a veces, la mayor expansión no es viajar hacia afuera, sino disolverse hacia adentro. Es una relación de pura resonancia espiritual. En la luz son los grandes inspiradores de la humanidad. Uno pone la palabra y el otro el sentimiento. Juntos pueden sanar a través de la esperanza y el amor incondicional. En la sombra es el choque entre el juicio moralista y el caos evasivo. Si logran entenderse, descubren que la filosofía y la mística son las dos alas de una misma alma. Pero cuidado, si Sagitario se vuelve arrogante o si Piscis se vuelve inalcanzable, ambos terminan ahogados en un mar de ilusiones. Llegamos así al final de este recorrido por los horizontes y las verdades de Sagitario. Pero este no es solo un viaje por el mapa del zodíaco, es el mapa de nuestra propia capacidad de expandirnos. Si te quedaste hasta este último segundo es porque esa flecha de la que hablamos ya está buscando su objetivo en tu propia vida. Porque sabes, en el fondo, que la verdadera fe no es una esperanza ciega ni una alegría superficial que ignora los problemas.
La fe es un acto de valentía sagrado, un trabajo diario de levantar la mirada cuando el suelo parece desmoronarse, de confiar en el camino cuando todavía no vemos la meta, y de tener la audacia de creer que siempre hay un sentido superior esperando ser descubierto. Sagitario nos enseña que el mundo no se termina en la frontera de nuestros miedos, que no hay que temerle al vacío cuando ya aprendimos que el universo siempre nos provee de una nueva dirección. Y sobre todo, que la verdad más poderosa no es la que se encuentra en los libros, sino la que se siente en el pecho cuando finalmente nos animamos a vivir según nuestra propia filosofía. Gracias por permitirme acompañarte en este viaje hacia la expansión. Si sentís que esta visión te abrió un nuevo horizonte, compartí este video con esa persona que necesita recuperar su entusiasmo o con aquel buscador que todavía no se anima a lanzar su flecha hacia lo desconocido. Soy Daniel Gons y esto fue una expedición al corazón de Sagitario. Nos vemos en el próximo video para seguir restaurando el alma capa por capa hasta que nuestra verdadera esencia pueda por fin volar en libertad. Hasta la próxima.